¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a nuestro programa Tus hijos, tu misión, donde aprenderemos a educar en el amor. Y dándole infinitas gracias al Señor por este espacio maravilloso que nos regala, por esta oportunidad que nosotros tenemos como padres de formarnos, de estar a la vanguardia de la educación, de poder coger fuerzas todos los días en esta tarea educativa que tanto necesita el auxilio divino, que tantas contrariedades muchas veces se nos presenta, donde nosotros como padres no podemos descuidarnos, tenemos que tomar fuerzas todos los días, poder renunciar a nosotros mismos verdaderamente para poder educar a nuestros hijos para el cielo. Por eso, antes de iniciar con el programa que tenemos del día de hoy, vamos a suplicarle al Señor que nos acompañe, que venga a través de su Espíritu Santo, darnos todas esas fuerzas que necesitamos, esas fuerzas y esas gracias de estado que nosotros y actuales necesitamos para llevar a cabo esta gran misión. Sin la ayuda del Señor es imposible, no podemos hablar de educación si sacamos a Dios de esta tarea, porque la verdadera educación, como decía Aristóteles, consiste en hacer que nuestros hijos crezcan en virtud, de mostrarles a nuestros hijos el camino al cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu Santo bendito de Dios, yo te quiero dar infinitas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias te damos, Señor, por todos los padres de familia que se van conectando con nosotros, o aquellos que van a ver el programa quizás después. Te quiero suplicar, Santo Espíritu de Dios, que venga sobre cada uno de nosotros, que nosotros podamos ser conscientes de los errores y faltas que muchas veces cometemos en la educación, y que seas tú, Espíritu Santo de Dios, a partir de este momento orientando, guiando nuestras vidas y dándonos sabiduría para mostrar a nuestros hijos verdaderamente el camino al cielo. Santísima Virgen María, consagramos nuestras familias, mamá, a tu corazón santo inmaculado, de manera muy especial a nuestros hijos, para que seas tú quien nos dirija y los conduzca así. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta mañana alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Amén. Y después de María, nadie como San José. Bueno, queremos darle un saludito muy especial a aquellos que se van conectando con nosotros en este momento, a todos los que nos ven desde nuestra hermosa patria Colombia, a todos los que nos ven desde el exterior, de tantos lugares del mundo que nos escriben, y también desde esos rincones tan pequeños de nuestra patria Colombia. Si quiere, escríbanos desde dónde se van conectando con nosotros. Y bueno, decirle que cuentan con nuestras oraciones, que siempre están ahí, y que en esta tarea educativa no podemos verdaderamente desparpilar, cerrar los ojos, no nos podemos descuidar, ¿no? Porque el enemigo es un león rugiente que no duerme y que no descansa. Y algo con lo que quisiera empezar
de manera muy especial antes de continuar con nuestro tema del día de hoy, que vamos a tratar la libertad y la responsabilidad, que es un tema que yo creo que a nosotros los padres de familia nos preocupa muchísimo, y es nuestro egoísmo. Para nosotros educar a nuestros hijos verdaderamente tenemos que renunciar a nosotros mismos, porque nosotros como padres de familia somos muy egoístas. Siempre estamos pensando en nuestras comodidades y nosotros nos sentimos bien. Siempre estamos pensando en nuestro cansancio. Muchas veces cuando los niños quieren jugar con nosotros, cuando los niños quieren compartir con nosotros, lo primero que nosotros decimos es que estamos cansados, es que no tenemos tiempo, es que vea, usted no se ve que todo el día ha estado trabajando y usted quiere venir a jugar conmigo. Entonces, si nosotros queremos hacer bien esta tarea educativa, como si nosotros queremos ser santos, lo primero es negarnos a nosotros mismos, renunciar a nuestro cansancio, a lo que nosotros podamos sentir por hacer feliz al otro. Y como decíamos en nuestro programa, cuando hablábamos acerca de la caridad, ¿no? Y hablábamos de que la caridad no habla del yo, la caridad, el amor solo conoce el tú. Y eso también tiene que ser con nuestros hijos, donde nosotros nos preocupemos por ellos, ¿no? No por nosotros, de cómo nos podamos sentir nosotros. Entonces, es una reflexión que nosotros debemos como padres tener en cuenta, porque nosotros, si nosotros no comenzamos a renunciar a nuestro propio egoísmo, no vamos a poder hacer bien esta tarea educativa que el Señor nos ha confiado y que necesita de tanto de nuestro esfuerzo, de nuestra entrega, de nuestro sacrificio, porque educar a los hijos verdaderamente sí que necesita renunciar al yo. Entonces, ya volviéndonos pues con el tema que tenemos para el día de hoy, que es libertad y responsabilidad, lo primero que nosotros podríamos decir es que nosotros como padres quisiéramos decidir por nuestros hijos siempre. Y nosotros siempre quisiéramos estar con ellos a la hora de decidir a ellos qué van a comer, qué no van a comer, qué película van a ver, qué otra película van a ver, que cuando crezcan nosotros queremos decidir siempre por ellos y estar siempre ahí, pensar que muchos de los errores que nosotros cometemos, ellos quizás no los vayan a cometer cuando sean adolescentes. Y un día una mamá preocupada siempre por su hija, preocupada por la vida que ella llevó o que le tocó vivir cuando ella era joven, vivía tan encima de su hija que a ella lo que le preocupaba no era educar bien a su hija, sino que su hija no fuera a cometer los mismos errores de ella, y en ese mismo deseo de no querer que su hija cometiera los mismos errores que ella, la estaba llevando a cometer los mismos errores, porque muchas veces nosotros vivimos tan preocupados en lo que nosotros vivimos, en lo que nos tocó vivir cuando nosotros fuimos jóvenes, que verdaderamente nos descuidamos o nos olvidamos de educar plenamente a nuestros hijos. Y no podemos hablar de buena educación de los hijos si no hablamos de la libertad y de la responsabilidad. Y lo primero que tenemos que decir es que cuando nuestros hijos son pequeños, cuando nuestros hijos están de 0 a 6 años, nosotros contamos solo con lo que le enseñamos en la casa y con lo que les enseñan en el jardín. Pero ya nuestros hijos, después de que pasan los 7 años, pues nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que contar con el colegio, con la calle, con los amigos, con los libros que le mandan a ver, quizás con la televisión que ellos comienzan a ver. Las cosas se van complicando un poquito, las cosas verdaderamente se van haciendo complicadas, y tenemos que tener en cuenta que la verdadera educación consiste en que los hijos cada vez sean más autónomos, en que los hijos aprendan todos los días a hacer las cosas por ellos, que nosotros no tengamos que estar todo el tiempo encima diciéndole, mire, haga esto, mire, hágalo de esta manera, mire, cuidado con esto, mire, cuidado con los otros, porque verdaderamente vamos a ser hijos totalmente infelices. La verdadera educación no consiste en que tu hijo tenga que estar todo el tiempo pegado a ti para hacer las cosas o para tener que decidir. Eso no implica que tu hijo, perdón, no venga a preguntarte o a tomarte venga a preguntarte algo o, decir, o a preguntarte alguna, bueno, sobre un consejo que llegue a necesitar. Mire papá, mire mamá, ¿ustedes qué les parece esto? ¿Qué les parece lo otro? Eso no tiene nada que ver a un muchacho que tenga que estar todo el tiempo al lado suyo,
porque para hacer las cosas o que el papá se las tenga que decir, o muchas veces que el papá se las tenga que hacer. Eso no consiste en una verdadera educación. En el libro La paternidad espiritual del sacerdocio, que es un libro maravilloso, habla de la paternidad del sacerdocio, pero que también es para todos aquellos que somos padres, decía que uno de los grandes errores que nosotros tenemos como padres es no dejar que nuestros hijos crezcan, y es desear que el hijo siempre esté pegado al lado de uno, que esté siempre haciendo las cosas que uno quiere y como uno se las diga. Y eso verdaderamente no sería ni un buen sacerdote el que desee que su fiel esté siempre pegado a él a la hora de tomar alguna decisión, o de nosotros como padres que queremos que siempre nuestros hijos estén ahí y que no hagan nada si verdaderamente nosotros no se los decimos. Entonces el muchacho no hizo una tarea porque el papá no está ahí, porque la mamá se acostumbra a estar pegada al lado de ella revisándole en todo momento lo que está haciendo. No, nosotros tenemos que educar hijos autónomos, hijos que tengan la capacidad de hacer sus cosas, hijos verdaderamente que aprendan a tomar decisiones, porque para eso se les va formando, para que el día de mañana ellos que vuelen solos, caminen por la vida. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que hablamos de educación cuando nosotros vamos haciendo a nuestros hijos que libres y responsables, donde nosotros les formamos para ponerlos en condiciones para poder andar por la vida, para poder caminar. Por eso nosotros no podemos, como padres de familia, muchas veces desaprovechar todas las oportunidades que se nos prestan para catequizar a nuestros hijos, para catequizarlos acerca de las drogas, para catequizarlos de todos los peligros que en la vida se le pueden presentar. Y para eso solo basta vivir el día a día, cuando estamos frente a alguna situación, frente a algunas personas, cuando vamos en el carro, que muchas veces se ven tantas cosas de drogadicción por la calle, de alcoholismo. No más cuando uno va a la tienda, cuántas veces ve o personas embriagadas comprando trago. Todos esos momentos son momentos perfectos para poder catequizar a nuestros hijos de todos los vicios que se le van a preguntar. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nosotros nos acostumbramos a hacer todo, cuando nosotros como padres nos acostumbramos a hacerle todo a nuestros hijos y hacer todo por ellos, ¿qué vamos haciendo? Unos hijos inútiles, unos hijos incapaces de desarrollar problemas o situaciones. Suele pasar muchas veces que ahí, por ejemplo, el niño va a ir a sacar la ropita de su armario y de pronto el ganchito quedó muy alto. Entonces el niño viene y dice, papá, vea, bájeme la chaqueta. Pues todas esas cositas sirven para reflexionar, o de pronto algo que está muy alto, algo que está algo complicado. Bueno, le aseguro que si fuera un juguete, el muchacho se inventaría lo que fuera para bajárselo. Entonces uno como papá no puede estar todo el tiempo haciéndole a los hijos todo, porque lo va haciendo literalmente inútiles, incapaces de hacer las cosas. Y yo creo que eso lo vivimos mucho el día de hoy, porque increíblemente hoy que los papás descuidan más a sus hijos, que los dejan a las anchas, también estamos en tiempo donde consiguen personas que les hagan todo. Es como cuando yo como papá veo que no puedo estar con mi hijo y siento remordimiento, entonces cuando le ponemos la nana, le ponemos la señora del servicio o dejamos que hagan ellos absolutamente, que no hagan absolutamente nada. Y uno se encuentra con muchachos de 18 o 20 años literalmente incapaces de hacer nada, incapaces de hacer aseo, incapaces de organizar su cuarto, incapaces de aprender a solucionar problemas, conflictos con sus amigos. Entonces, nosotros como padres tenemos que saber que los hijos tenemos que prepararlos para la vida y que lo cotidiano del día es la mejor manera que nosotros tenemos para formarles, para formarles. Entonces, ¿cómo podemos hablar nosotros de que un muchacho está bien formado y bien educado? Cuando más arraigado tenga la responsabilidad, ¿no? ¿Y qué es ser responsable? Tener la capacidad de aprender a afrontar las consecuencias de sus actos, que él sea consciente de las cosas que ha hecho y que eso genera unas consecuencias. Y para educar en la responsabilidad a nuestros hijos, no hay nada más maravilloso que aprender a aprovechar
las cositas y los trabajos de la casa. Por eso nosotros, los que tienen hijos todavía muy pequeños, muchos padres de familia que nos están viendo allá, de pronto algunos tendrán hijos adolescentes ya irresponsables, que dejan sus tareas terminadas, que no entregan sus trabajos. Esa es la consecuencia muchas veces que de pequeño no le comenzamos a delegar pequeños trabajos en la casa y pequeños oficios que le pueden ayudar muchísimo. Entonces nosotros como padres lo que tenemos que hacer es mirar los trabajos que tenemos en la casa y ver, dependiendo de la edad, qué cosa le podemos poner. Ya cuando hablamos un poquito de la laboriosidad, les explicamos también un poquito. Los niños desde pequeños pueden hacer cosas como llevar el pañal a la cesta. Muchos muchachos ya pueden lavar loza, servir la cocina, servir la mesa, ayudar a hacer el almuercito. Aquí no estamos hablando de recostarnos en los hijos, sino de apoyarnos, de que ellos nos pueden ayudar en muchas tareas de la casa. Otra cosa es cuando mandamos a los hijos a hacer todo, mientras papá o mamá están tirados en el sofá viendo películas, relajados con el celular. Esa no es la tarea. Pero, por ejemplo, ¿cuántos padres de familia tienen algún problema de salud y pueden apoyarse en sus hijitos que le pueden ayudar a hacer de todo un poquito? Y cuando nosotros le vamos delegando responsabilidades a los hijos, es importante que ellos sepan que lo que estamos haciendo es que ellos el día de mañana sean muchachos totalmente felices, porque ante todas las adversidades que se le puedan presentar en la vida, cuando tengan problemas, cuando sean adultos, pues lo que van a decir es, no, papá ya me mostró cómo era que tenía que hacer, o papá ya me enseñó, o papá ya se iba conmigo a trabajar. Entonces, para ser hijos responsables, aprender a delegar pequeñas responsabilidades desde la casa. Y así vamos a ser verdaderamente hijos totalmente felices. Entonces, la responsabilidad tiene que ir de la mano de ¿qué? De la libertad. Tienen que ser dos cuerdas que jalen, que tiren del carro del alma para el mismo sentido, para el mismo sentido. Y nosotros, para hablar de libertad, tenemos que ser conscientes que si nosotros no hablamos a nuestros muchachos de la libertad, ellos van a abusar de su libertad si no nos hemos preocupado por formales, si no nos hemos preocupado por formales. Y yo a mis muchachos les hablo mucho de algo que un día estábamos viendo una película y en esa película el malo de la película decía adiós libre albedrío y comenzaba a dominar unos animales. O sea, entonces ya los animales iban por donde él iba, ya los animales hacían lo que él hacía. Entonces, fue un momento muy bonito para poder reflexionar, porque cuando un muchacho cae en un vicio, cuando un muchacho cae en una adicción, por ejemplo, ahora como son la de los videojuegos, de pronto como el alcoholismo, como la drogadicción, cuando un muchacho cae en un vicio de esos, podríamos decir adiós libre albedrío, porque él ya no va a tener la capacidad de decidir, porque siempre va a escoger ¿qué? El mal. Entonces, trayendo un poquito, volviendo a colación la reflexión que teníamos de la película donde el malo decía adiós libre albedrío, entonces los animales ya no cogían por este lado, sino que los animales cogían por donde él los mandaba, ¿no? Y así nos hemos convertido nosotros los seres humanos, porque ya los vicios han comenzado a dominarnos, que ya no nos dejan la capacidad de nosotros poder decidir. Y lo más lindo que Dios nos ha regalado es la libertad, donde nosotros decidimos amar a Dios, no porque Dios nos obligue a amarlo, sino porque nosotros, con la persona que son, con nuestro cuerpo, con nuestra inteligencia y con nuestra voluntad, hemos decidido amarlo. Hemos decidido amarlo totalmente. Entonces, muchos padres de familia se preocupan porque sus hijos van tomando decisiones por sí mismos, ya porque sus hijos van haciendo crítica, y es muy normal, psicológica y biológicamente, nuestros hijos van creciendo de tal manera que ellos van a aprender ya a tomar sus decisiones, porque antes de pronto el niño se chupaba el helado que el papá le decía, ya él va a escoger su propio helado, antes de pronto la comida le servía lo que comía, ahora el muchacho dice, mami, pero ¿por qué no hacemos esto? O mamá, ¿por qué no hacemos lo otro? Los muchachos van creciendo y es importante
que ellos vayan siendo críticos. Ustedes se dan cuenta que al principio, cuando el muchacho era pequeño, pues los papás éramos los superhéroes, éramos lo mejor que le podía pasar, pues era lo mejor para los hijos, pero los hijos van creciendo y se van dando cuenta que papá y mamá son personas con defectos, entonces ya comienzan la crítica, ya comienzan a decir, pero todo eso es muy necesario todo eso es muy necesario en la vida, porque es muy importante que nosotros seamos conscientes qué piensan nuestros hijos, cómo piensan nuestros hijos. Muchos padres de familia creen que lo mejor es un hijo que no dé problemas, que no dé dificultades y que a todo lo que le diga el papá, él lo haga. Pero qué importante es que nosotros tengamos muchachos que, bueno, que a la hora del té vayan también dando su opinión, qué piensan de algunas situaciones que está viviendo la familia, qué piensan ellos acerca de pronto de la situación económica que estamos viviendo, de irlos involucrando en algunos temas de la familia. Qué importante es que ellos den alguna opinión para nosotros saber a qué nos vamos enfrentando. Muchos padres de familia dicen, pero es que este muchacho se me salió de la noche a la mañana porque era el muchacho juicioso, porque no decía nada. Quizás el muchacho se iba guardando sus cosas y nunca opinaba y nunca decía nada. Por eso aquellos niños muchas veces en aquella edad donde ya comienzan a tener alguna sana curiosidad por la sexualidad y los muchachos no dicen nada. Entonces, muchos papás muy tranquilos, el hijo no dice nada, cuando menos pensó, el niño salió con muchos problemas, hasta con problemas de pornografía. ¿Por qué? Porque de pronto le daba pena preguntarle a sus papás o iba y le preguntaba a sus amigos. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar las circunstancias y también muchas veces cuando los hijos comienzan en esa etapa a crecer, que se van volviendo un poco rebeldes, pues ese tiempo nosotros lo tenemos que aprovechar, no es un tiempo malo, como dice el cuento, es un proceso que tiene que ser normal en la educación de los hijos. Entonces, hablando pues del tema de la libertad y de la responsabilidad, tenemos que ser conscientes que los tenemos que ir formando día a día, que tenemos que irles enseñando, que tenemos que irles mostrando que esa libertad que Dios nos ha dado por ser hijos de Él, esa libertad que tenemos, esa libertad de hijos de Dios que Dios nos ha regalado. Y para nosotros tenemos que aprovechar todos los días para formar en la libertad. Entonces, aquí Jesús Urteaga nos da, pues, nos escribe algo muy importante que yo quisiera leerles textualmente. No quisiera saltarme este pedacito que sé que nos va a servir muchísimo. Y dice, la libertad reside en la voluntad, en la capacidad que yo tengo para decidir, en una voluntad que se mueve iluminada por la inteligencia. Qué importante es que tus hijos tengan una gran claridad de ideas para que puedan hacer un buen uso de su libertad. Es la inteligencia la que ilumina el camino y será la voluntad la que le adhiera a la luz. Los obstáculos de la auténtica libertad de espíritu son la ignorancia de una parte y las pasiones de otra, que nublan la inteligencia y debilitan la voluntad. No se trata de que concedáis alguna libertad a vuestros hijos, ni siquiera de que éstas sean muchas. El problema es más hondo. Se trata de que tus hijos vivan plenamente la libertad. Solamente los hombres con señorío pueden ser hombres libres. No hay sentimiento de libertad posible en los jóvenes esclavos de sus caprichos personales. La libertad nos libera en primerísimo lugar de tal esclavitud. Entonces, nuestros hijos tienen que ser conscientes que la verdadera libertad radica en cuando yo aprendo a escoger el bien, donde yo aprendo a escoger el bien, porque escoger el mal no es libertad, es un capricho. Y que yo soy libre cuando yo soy dueño de mis pasiones, cuando yo me aprendo a dominar. Entonces, muchas veces los hijos dicen, no, es que yo soy libre y yo puedo hacer lo que quiera. No, es que ¿quién dijo que libertad es dejarme llevar yo por mis caprichos? Libertad es escoger siempre el bien. Nosotros no podemos hablar de libertad cuando escogemos el mal, cuando nos hemos dejado llevar por nuestras pasiones, porque ya automáticamente nos hemos convertido en unos completos esclavos, porque para eso somos libres, para poder escoger
el bien. Y eso lo tienen que saber nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que ser conscientes que es que hoy muchos jóvenes, no es que yo soy libre y yo hago lo que quiera. No, la verdadera libertad consiste cuando yo soy consciente y yo formo a mi hijo que la libertad es escoger siempre el bien, es escoger el camino para poder llegar a Dios, no es hacer a mis anchas lo que yo quiera. Y aquí hay algo muy importante que yo creo que los padres de familia que me ven les he querido decir desde hace mucho rato, y es que el gran problema es que cuando nosotros nos confundimos en que los hijos son libres, es decir, haga lo que le dé la gana, haga lo que quiera, véase las películas que quiera, váyase con los amigos que quiera. No, eso no puede ser una verdadera libertad, porque nuestros hijos, especialmente en la edad de la adolescencia, es cuando más necesitan del faro de la autoridad, es cuando más necesitan que nosotros como padres estemos para orientarles y para guiarles. Ya llegará el momento donde ellos ya no van a estar con nosotros y van a sacar todo lo de menos, van a decidir por sí mismos, pero nosotros no podemos descuidar la parte de la autoridad. Hoy muchos jóvenes se pierden desde los 12, 13, 14, 15 años. Uno los ve por la calle con amigos, con vicios, porque muchos padres de familia no aguantan ese proceso de la adolescencia cuando hay tanta rebeldía, que es cuando más nosotros como padres tenemos que estar ahí, donde nosotros como padres más tenemos que iluminar con el faro de la autoridad, es cuando más los abandonamos. Y ahí es el proceso más delicado. Es cuando muchos jóvenes se van y no vuelven, pensando que la libertad es dejar que los hijos hagan lo que quieran. No, libertad es yo formarle, es yo enseñarle. Libertad es que él sea consciente que la libertad es el camino que Dios nos escogió para escoger el bien, no para escoger el mal, porque automáticamente cuando escogemos el mal nos volvemos esclavos. Y solo basta ver a una persona drogadicta en la calle, a un hermanito de la calle en la calle, solo basta ver que ya es esclavo, porque es el mismo drogadicto que desea salir de la droga, pero que ya no tiene la capacidad para salir, porque está siendo totalmente esclavo. Cuando una persona es esclava, es dominada, no puede decidir por sí misma, a pesar de que quiere dejar de ser esclavo, pues no puede, porque no lo dejan, porque no puede decidir. Igual cuando somos esclavos de nuestras pasiones, de nuestros caprichos, de la drogadicción, cuando un muchacho cae, ya no es libre. ¿Cómo podemos hablar de libertad cuando una persona está esclava de la droga, del alcohol, por ejemplo, de los videojuegos? ¿Cómo podemos? Un muchacho dice, no, es que yo soy libre y yo puedo jugar los videojuegos que yo quiera. Ya no es libre, porque ya no puede decir por sí mismo. Hoy que está en furor este tema de Fortnite, de estos juegos en línea, porque se han visto pues muchos videos donde hay niños hasta poseídos por estos videojuegos, niños con problemas de liberación, gente también en centros de rehabilitación de estos juegos hasta de 60 años con problemas y que están en centros de rehabilitación. Imagínense ustedes cómo podemos hablar nosotros de libertad. Entonces, la mejor manera de educar en responsabilidad y en libertad es que nuestros hijos sean conscientes que libertad es escoger el bien, que yo tengo que enseñar a mi hijo a ser dueño de sus pasiones, que él tiene que aprender a dominarlo y para eso tenemos que aprovechar el día a día. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos ganas de tomarnos un vaso de agua y aprendemos a ofrecer eso y no automáticamente corremos a tomarnos el vaso de agua. Cuando muchas veces queremos como automáticamente ir a sentarnos, descansar, que no está malo en sí mismo, pero es aprender, enseñarle a nuestros hijos aprender a dominarnos en aquellas cosas lícitas, aprendernos a negar muchas cosas lícitas para que el día de mañana ellos puedan ser dueños de sí mismos. Cuando nosotros acostumbramos a nuestros hijos a darle todo lo que pidan, cuando en la nevera la abren y tienen todo lo que desean a la hora que quieran, pues les estamos abriendo el camino para que el día de mañana sean esclavos y no sean libres. Ellos, por eso la educación de los hijos es un tesoro, porque no necesitamos de grandes situaciones, sino las situaciones del día a día. ¿Cuántas veces un niño se tomó un vaso de leche y después a la media hora quiere otro vaso de leche?
Bueno, tenemos que enseñarle, mira, ya hemos tomado. No le podemos dar al cuerpo todo lo que pide. Se acabó el almuerzo, nos sirvieron el almuercito, nos lo comimos y no, es que yo quiero más. No, tenemos que aprender a quedar satisfechos con lo que nos han servido. Claro, una manera moderada, ¿no? No es que le sirva al niño bien poquito y después el niño le dé hambre y usted diga, no, no le voy a dar más. No, uno sabe el plato moderado para su edad. Entonces, qué importante es nosotros aprovechar la libertad y la responsabilidad para educar a nuestros hijos libres verdaderamente. Libres, ¿qué quiere decir? Dueños de sus pasiones. ¿Por qué? Porque en la vida hay que preparar a los hijos para todo lo que se les viene. Porque nosotros no podemos ser unos papás irresponsables donde no preparemos a los hijos para el mundo que ellos van a tener que vivir. Entonces, en esa responsabilidad y libertad, nosotros tenemos que mostrarle a nuestros hijos al mundo y prepararlos para el mundo que ellos se van a enfrentar. Si un muchacho, nosotros no le hemos formado de los peligros que se le pueden presentar, ya el muchacho no es libre, ya no es libre. Porque también la libertad consiste en que nosotros seamos, nosotros les enseñemos de todos los peligros que se le pueden presentar. Perdón. Entonces, nosotros tenemos que preparar a nuestros muchachos para el mundo que se les viene, para las doctrinas, por ejemplo, que nosotros estamos viviendo, ideología de género, tanta perversidad, tanta corrupción que se puede ver en el sistema político, prepararlos para tantos vicios que los pueden atacar. Tenemos que prepararlos para el mundo que ellos van a tener que vivir. Ahora nosotros estamos con ellos todavía, pero se les van a venir un tiempo donde ya nosotros no vamos a estar con ellos, donde el enemigo los va a querer arrollar, se los va a querer devorar, y si nosotros no los preparamos, entonces ¿a qué se van a tener? ¿Con qué herramientas ellos van a enfrentar al mundo? Entonces tenemos que preparar hijos que se preocupen por los demás, hijos que aprendan a ver las situaciones de los demás como propias, porque no es de un cristiano, no es de un cristiano olvidarnos de las situaciones que vive el otro. No es de un cristiano. ¿Sí ves? Porque nosotros los cristianos tenemos que aprender a dar soluciones cristianas a la situación que vivimos en el día a día. Entonces, vemos al muchacho drogadicto, hoy vemos cómo la política quiere acabarnos a las familias, entonces nosotros dejamos que todo eso pase. Por eso es importante que nosotros desde muy pequeños enseñemos a nuestros hijos ese amor por la patria, de poder participar en la política, de ser conscientes de la situación política, económica y social que está viviendo nuestro país, para formarles, para enseñarles, para que el día de mañana ellos sean verdaderos líderes, verdaderos políticos, que con soluciones cristianas puedan cambiar el mundo. Porque escuche, las posturas indiferentes no son de un cristiano, no son de un cristiano. Entonces, en esta libertad y responsabilidad que les explicaba pues un poquito de cómo podemos aprovechar para formarles, también consiste en prepararlos para el mundo que ellos se van a tener que enfrentar. Y yo quisiera mostrarles nuestra frase de la semana. La verdadera libertad no tiene otro objetivo que el bien. Y eso tenemos que dejárselo claro a nuestros hijos. La verdadera libertad consiste en escoger el bien, en hacer el bien. Yo soy libre mientras haga el bien, porque recuerde que el mal no necesita esfuerzo, el bien necesita muchísimo esfuerzo, el bien necesita de verdaderamente renunciar a nosotros mismos. En cambio, hacer el mal no necesita, solo basta dejarnos llevar por las pasiones, por un momento de rabia, dejarnos llevar por un gusto. En cambio, el bien necesita que nosotros aprendamos a renunciar a nosotros mismos, donde yo tenga dominio de mí mismo. Por eso recuerden que cuando hablamos de libertad, cuando yo aprendo a escoger el bien y hago el bien, y para eso tenemos que preparar a nuestros hijos, para que sean hijos libres y responsables, que sean libres y responsables. Y hablamos de libertad cuando les formamos para que ellos escojan el camino que tienen que escoger. Entonces, ese ha sido nuestro programa por el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña oración, vamos a pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo nos ilumine y nos dé la gracia a nosotros como padres aprovechar el día a día para formar hijos libres y responsables. Santísima Virgen María, en esta mañana, mamá, te quiero entregar a todos los padres de familia que nos ven.
Hoy te quiero suplicar, mamá, que nosotros como padres seamos conscientes que la libertad no está en dejar que nuestros hijos hagan lo que quieran, que no consiste tampoco en estar encima de ellos para que ellos en todo tiempo estén haciendo lo que nosotros les digamos, sino que nosotros como padres seamos conscientes que les formamos para enfrentarlos ante la vida, que nosotros como padres les formamos para que ellos vayan caminando, para que aprendan a caminar solos. Pero solo no significa que ya nosotros no estemos ahí, sino que yo como padre de familia, vigilante con cariño y con amor, le aprendo a formar. Como cuando le estoy enseñando a caminar, le voy sosteniendo. En un tiempo lo suelto para que camine solo. Quizás en otro tiempo va a tener que estar para tenerlo que levantar y quizás va a tener que limpiarlo para raspar. Pero no lo tengo que dejar a sus anchas solo, que el mundo haga con él lo que quiera. Hoy, Madre Santa, te entregamos a todos nuestros jóvenes y especialmente el corazón de nosotros como padres, de saber que la vida de la educación de los hijos consiste en prepararlos para que caminen, pero que también que con amor tenemos que rezar mucho por ellos, que nosotros como padres no podemos estar tranquilos mientras a nuestros hijos se los consume el mundo, el demonio y la carne. Hoy, Madre Santa, te entrego a todos los padres de familia que nos ven, especialmente ellos que están pasando por momentos difíciles con sus hijos, quizás con la rebeldía, con alguna adicción. Hoy, San José, tú que eres el terror de los demonios, te entregamos los frutos de este programa. Amén. Ánimo, padres de familia, no se pierdan nuestro próximo programa, Tus hijos, tu misión.